Gracias, mis hermanos, por siempre llevarnos al trono de gracia a través de la música, a ministrar a nuestros corazones. Dios ministra de varias maneras, y la alabanza es una, la palabra es otra. Quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta de Pedro, al capítulo 5. Y voy a leer esta mañana del versículo 1 hasta el versículo 11. Así que cuando lo encuentre, me acompaña poniéndose de pie. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que han sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor bendito Padre, Tú conoces exactamente nuestra necesidad. Y por alguna razón has traído este pasaje a nosotros en esta mañana. No es casualidad, es que Tú siempre estás pendiente de llenar nuestra necesidad. Te rogamos, Señor, que podamos verlo a través de los lentes del Espíritu Santo, para que Tu palabra llegue a nuestro corazón, nos aliente, nos exhorte, nos reprenda si es necesario, pero también que nos ministre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Este capítulo 5 son las últimas instrucciones que Pedro le dio a aquellos hermanos de la diáspora, aquellos que estaban pasando por pruebas, dificultades, persecuciones. En la última parte del capítulo anterior, el capítulo 4, él les acababa de instruir cómo enfrentar esas pruebas. Les había recomendado: estén preparados por adelantado, aprendan a regocijarse en medio de la prueba, y principalmente glorifiquen a Dios cualquiera que sea la circunstancia, porque para eso estamos en este mundo. Y creo que este pasaje o este mensaje viene
muy al punto para la situación que ahorita estamos viviendo. Los últimos, podríamos decir, 2 días por cambio de horario, han sido difíciles para la nación y para las naciones involucradas en el conflicto armado. La historia del mundo nos dice que los años que este mundo ha tenido paz no son nada en comparación a los años que hemos tenido guerras. O sea que la paz es el gran ausente en la historia del mundo. En esta sociedad corrupta en la cual vivimos, tenemos que entender una cosa. No podemos vivir en paz en esta sociedad a menos que comencemos a vivir en paz en casa. Y cuando digo casa, estoy usando el término como Pedro lo está usando en esta porción. Pedro no se está refiriendo al lugar propiamente dicho, se está refiriendo a la iglesia, la familia de Dios. Porque estas instrucciones son precisamente para la familia de Dios. La paz entre los hermanos siempre ha sido la preocupación, el concern, tanto de Dios como de los apóstoles. Y creo que Pedro no es el único. Cuando vemos las epístolas que el apóstol Pablo escribió, también da a entender que él está abogando por paz en casa. Paz en el hogar, pero también paz en la casa de Dios. A los Gálatas, una iglesia que no había aprendido a vivir con conflictos, a Pablo le dice lo siguiente, y voy a leer una versión que no es muy común, pero que la manera en que nos presenta este verso es mucho más clara que las otras versiones, porque lo pone en una manera bien apropiada, entendible. Y en el mensaje de Dios, la versión El mensaje de Dios para mí, en Gálatas 5:13 les dice: hermanos, han sido llamados a disfrutar de libertad. No utilicen esa libertad como tapadera de apetencias puramente humanas. Al contrario, háganse esclavos los unos de los otros por amor. Toda la ley se cumple si se cumple este solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes andan mordiéndose y devorándose unos a otros, terminarán por destruirse mutuamente. Pablo está hablando de la paz en casa, paz entre hermanos. No se muerdan los unos a los otros. Pero como dije, parece que los Gálatas no habían aprendido a cómo lidiar con conflictos entre hermanos o conflictos entre ellos y los líderes. Y esto es similar a lo que Pedro está escribiendo. Vivir en una sociedad corrupta que nos persigue constantemente trae de por sí estrés, tensión. Y cuando la tensión llega a nuestra vida, lo primero que perdemos es la mente. Perdemos la cabeza y decimos cosas que no deberíamos y tomamos decisiones que no deberíamos haber tomado. En medio de la tensión no tratamos apropiadamente con la tensión que esas pruebas o esas persecuciones nos traen. Por eso dicen que en momentos así es mejor calmarse un rato antes de tomar determinaciones, antes de decir algo. Ve y cuenta hasta 50 y cuéntalo de medio en medio, uno y medio. En otras palabras, cuenta hasta 100 antes de que digas
algo. Y yo creo que ese podría haber sido el caso de los recipientes de la carta de Pedro. Tensos por lo que el mundo está tratando de hacerles, tensos porque el diablo anda detrás de ellos buscando cómo devorarlos, y por eso les escribe estas palabras. Y de ahí surge la pregunta: ¿cómo podemos vivir en paz y evitar los conflictos internos, los conflictos entre hermanos, y vamos a extender un poco los conflictos entre familia, para darle una aplicación más práctica? Y Pedro dice aquí cómo. Pero claro, Pedro dice que estaba dirigiéndose a la iglesia, pero esos principios casi se apropian también al hogar. Lo primero que Pedro le dice: ¿quieren tener paz y evitar conflictos? Los líderes deben ser ejemplo. No jefes, no señores, no patrones, no mandamás, deben de ser ejemplo. Y aunque esta instrucción en el verso 3, donde dice: no tengan señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, la instrucción está dada específicamente a los ancianos, y no necesariamente a los ancianos de edad. Se está refiriendo a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa palabra ancianos, los presbíteros, que es lo que la palabra traduce, no necesariamente se refiere a viejitos como yo. Se refiere a aquellos que tienen una responsabilidad y autoridad en los asuntos socio-religiosos. Líderes en el gobierno, líderes en la iglesia también. Y de ellos se espera más. Los ancianos deben imitar a Jesús siendo siervos, porque presbítero no significa ni amo, ni jefe, ni señor, ni patrón. Tenemos que entender que como líderes tenemos un llamado especial. El Señor ha llamado a los líderes a servir, a no enseñorearse sobre la grey, sino a ser ejemplo, dice ahí. Y yo creo que el más grande privilegio que una persona puede tener es el privilegio de servir al Señor. Gran responsabilidad también. Gran privilegio, gran responsabilidad. Y cuando aceptamos una posición de liderazgo, significa que estamos aceptando el someternos a un estándar más alto que el de los demás, a someternos a un juicio más severo que aquellos que están bajo nuestra supervisión, aquellos a quienes servimos. Los seguidores requerirán más de nosotros los líderes que de cualquier otro. Cualquier hermano puede cometer un error, y los líderes también, pero cuando se comete dentro de la congregación, no mucho problema. Pero si el error vino del pastor, del anciano, del maestro, ponemos el grito en el cielo, ¿o no? ¿Por qué? Porque de ellos se demanda más. Por eso es que el hermano Santiago, el hermano de Jesús, dio una advertencia
cuando dijo: no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que como tales recibiréis mayor condenación o mayor juicio, un juicio más severo. Al maestro, al pastor, al anciano se le juzga más severamente que a la oveja, porque con el llamado viene el privilegio y viene la responsabilidad. Resumiendo, los líderes deben ser ejemplo. ¿Cuándo se generan los conflictos? En la casa de Dios. Cuando los líderes que están supuestos a guiar con el ejemplo no lo hacen. Y ahí empiezan las habladurías de la congregación acerca del pastor, comentarios al pastor, o del pastor a aquel hermano que no se somete, y ahí empiezan los pleitos. Y ahí se rompe la paz en casa. Y si no podemos tener paz entre hermanos, ¿cómo vamos a tener paz con nuestros vecinos y con otras naciones como las que ahorita están en guerra? Imposible. Ejemplo. Yo no sé si usted se considera líder, pero los líderes deben de ser, primero que todo, ejemplos de obediencia. El líder que no obedece a su Señor no puede ser líder. No puede. Porque para guiar a otros tenemos que aprender a ser buenos seguidores. Debe ser ejemplo de servicio. Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El líder debe ser ejemplo de dedicación, de entrega. Debe ser ejemplo de generosidad. Los más generosos en esta congregación deberían de ser los líderes. Ejemplo de lealtad. ¿Por qué surgen pleitos entre líderes y congregación? No es por falta de lealtad. Muchas veces sí. Deberían de ser ejemplo de puntualidad. Y ahí creo que me paro en unos cuantos callos. El líder debe estar a tiempo. Ejemplo de amor por el prójimo. Y el prójimo incluye las almas perdidas. Porque es fácil amarnos entre nosotros, ¿no? Eso es fácil. Amar al que te ama. Pero amar al perdido. A eso vino Jesús a este mundo. Vino por mí. Yo estaba perdido. Y vino por ti. Estabas perdido. Y ahora eres encontrado. Y ahora Dios te ha encargado la misión de ve y busca a los perdidos. Debemos también de servir voluntariamente. No, yo no sé qué está saliendo ahí, pero me imagino que está corriendo bien. De servir voluntariamente. Mira el verso 2 lo que dice. Lo acabo de leer. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. Sirviendo voluntariamente. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas se hacen por obligación? ¿Qué te pasa a ti cuando lo haces por obligación? Seguramente lo haces refunfuñando. Cuando no es voluntariamente,
Las cosas no se hacen por excelencia. Las cosas no se hacen de buena voluntad. Lo hago porque tengo que. Y eso genera pleitos, reclamos entre el que sirve y los que están siendo servidos. A la fuerza ni la comida es buena, dice el dicho. Y hay mucha verdad ahí. Todo depende de cómo alguien se te acerque para pedirte algo. De eso dependerá con qué gusto lo haces. Si sientes que te está obligando, o sientes o lo haces porque sientes que te nace voluntariamente. Así que si tú eres de los que sirven, hazlo porque Dios te llamó a servir. No lo hagas porque te obligaron, no lo hagas porque recibiste los suficientes votos en la congregación para ser diácono, para ser anciano, para ser pastor. Esto no es democracia. Esta es democracia. Dios llama y tú respondes. Pero en ningún momento olvides. Se espera que los líderes sean ejemplo, no buscando ganancias deshonrosas. Ahí dice avaricia, pero avaricia no es la mejor traducción de la palabra ahí. Yo creo que ahí la Reina Valera actualizada es la que mejor la describe, cuando dice ganancias deshonestas. No avaricia, no sé por qué escogieron avaricia, pero ganancias deshonestas se apega más al original. Pero eso no cambia, hermanos, que los ministros, los servidores, son obreros que merecen su salario. Eso no lo cambia. Dice la Escritura claramente. He tenido que explicar este verso en alguna ocasión, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Saben cuál es el bozal? A los perros les ponen bozal para que no muerdan. A los animales les ponen bozal para que no se coman el heno, la paja, el zacate. Entonces lo ponen a trabajar al buey, le ponen el yugo al hombro y le ponen el bozal en la trompa. Que trabaje, pero que no coma. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cuánto irá a durar ese buey? Eso es como el hombre que estaba entrenando su caballo para que no comiera. Y cuando ya el caballo había aprendido, se murió. Y esto es importante, hermanos, porque a veces vemos el ministerio de la manera equivocada. Si tú trabajas en una oficina, en una fábrica, en un restaurante o lo que sea, te pagan por lo que haces, ¿o no? Pero ¿qué nos hace pensar? Que los pastores no deberían de recibir una remuneración. ¿Cuál es la? No, pero es que usted está sirviendo a Dios. Sí, y tú también estás sirviendo a Dios. No más que tú lo haces en la fábrica, en el restaurante, en el jardín o lo que sea que hagas, estás sirviendo a Dios. Por alguna razón, ustedes lo trabajan, porque eso causa disensión o pérdida de paz en las congregaciones. Pero al mismo tiempo, el ministerio no debe ser visto como una fuente de riqueza por medios ilícitos.
El ministerio no es para enriquecerse. Y ahí surgen los conflictos cuando no entendemos estas cosas. Y vivimos en una sociedad religiosa que muchos pastores ven a la congregación como su medio de ganancia. Y tienen sus mansiones y sus Ferraris y qué sé yo. Y viven como reyes. Eso trae disensión. Timoteo, el pastor de Éfeso, Pablo le dice, con respecto a lo que acabo de leer, le dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Los dos lados de la moneda. El ministerio no es para enriquecerse y el ministerio no es para tener al buey sin comer. Lo segundo que Pedro dice para mantener la paz en el hogar, en la casa de Dios, es que los seguidores deben de someterse a sus líderes. Mira el verso 5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ya. Los más jóvenes. En este pasaje, los más jóvenes se refiere a aquellos que no son presbíteros. O sea, aquellos que no son ancianos, y no estoy hablando de nuevo de edad, sino los que están en posición de autoridad y los que son simplemente seguidores. Entonces, aquí básicamente se está refiriendo al rebaño en general, porque el rebaño es la mayoría, el liderazgo es la minoría. Los seguidores. Y los seguidores, dice, deben de sujetarse a sus líderes. Veámoslo desde el punto de vista hogar, casa. Cuando los niños están chicos, son bien sumisos a sus padres. Cuando llegan ahí por los 12 o 13 años, ¿qué pasó? Les encendieron el switch de la rebeldía. Y ahora se rebelan ante sus padres. Muchas veces así sucede en la iglesia. Cuando están niños, se someten a los líderes, pero nomás crecen un poquito y ya se vuelven rebeldes. Pero Pedro está diciendo esto a los jóvenes, de que se sometan a los líderes, porque los jóvenes deben de reconocer su falta de experiencia o su inexperiencia. Esta palabra, los jóvenes, es la misma palabra neos. Neos es una palabra que usamos en el español sin pensarlo. Por ejemplo, los hospitales tienen el departamento de neonatología, que quiere decir los recién nacidos. En la Biblia encontramos una palabra que es neófitos. Aquel que quiere ser líder, obispo, que no sea un neófito. Y curioso
que neófito quiere decir recién germinados. O sea, que acaba de salir la plantita. Esa plantita no es fuerte, esa plantita no ha enfrentado tormentas, esa plantita no ha enfrentado vientos, no tiene experiencia, no tiene la madurez de los líderes. Entonces tienen que reconocer eso, que estos líderes, en muchos casos, o en la mayoría de casos, ya vivieron bastante. Y no hay mejor maestro que la experiencia. Aún el dicho dice, más sabe el cornudo por viejo que por diablo. Entonces, cuando el seguidor reconoce, estos hermanos ya han vivido, ya conocen al Señor por muchos años, tienen experiencia, nosotros todavía no, aprendamos de ellos. Obtengamos sabiduría de los líderes. Nosotros estamos recién germinados, todavía no estamos calificados para el liderazgo. Y qué bueno que lo menciono, porque el grupo está empezando a crecer y algunos van a aspirar al liderazgo en algún momento determinado. Pero no se olviden que Pablo le recomienda a Timoteo que aquellos que anhelan obispado sean probados primero. Y si pasan la prueba, entonces sirvan como diáconos. Y diáconos no la posición, sino como servidores. Pero primero pasen la prueba, que ya maduraron, que ya crecieron, que ya conocen más al Señor. Y los seguidores, o los jóvenes, en este caso, deben de someterse reconociendo que esas personas del liderazgo están ahí por una razón y no fueron los votos, fueron el hecho que alguien los puso en esa posición, y ese alguien no es el pastor. No son líderes de dedo, como dicen, tú vas a ser líder. ¿Quién los puso ahí? ¿Algo correcto? Son designados por Dios. Y esa es suficiente razón para que los seguidores se sometan a los líderes. Y no es que los líderes sean más valiosos que los seguidores. No, simplemente Dios en su infinita sabiduría y soberanía puso a este en esta posición, puso a este en esta posición, de acuerdo a lo que Él conoce de cada persona. Él distribuye como Él quiere. Él pone donde Él quiere. Y como buenos seguidores de Dios, bueno, si Dios dijo que este va a ser el anciano, este va a ser el líder, pues me voy a someter. Él lo ha decidido. A veces los conflictos surgen por el hecho de que algunas veces algunas ovejas son rebeldes a sus pastores. Las ovejas muerden, hermanos. Yo las veo bien mansitas ahí comiendo sus sacativos, pero muerden. Y los años de experiencia en el Señor me han enseñado que sí, muerden. ¿Okay? Pero el punto es este: si Dios ha designado a ciertas personas como líderes, nuestra responsabilidad delante de Dios es obedecerles. Y esto no lo dice solamente Pedro. Pablo también, bueno, yo creo que Pablo, en el libro de Hebreos, porque algunos dicen que no fue Pablo, otros dicen que sí. Pero bueno, el escritor de Hebreos dice algo similar. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios lo ha puesto.
Segundo, por el trabajo que desempeñan. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. El trabajo del liderazgo y de los pastores es cuidar a las ovejas. Errores que las ovejas se resistan al cuidado del pastor o a la enseñanza o a la exhortación, lo que sea. Y no lo digo porque yo sea pastor. Y Pedro dice también, los creyentes, y aquí vamos todos, líderes y no líderes, los creyentes deben de ser humildes. Y con eso elimina mucho de lo que ha dicho anteriormente. Los soberbios, los rebeldes, deben de ser humildes, porque ahí está el problema muchas veces. La falta de humildad. Pedro dice, verso 5, y todos, porque primero está hablando a los jóvenes, pero luego dice, y todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo debo ser humilde, usted debe ser humilde. Y esa humildad nos debe de llevar a tratarnos unos a otros con humildad. Los conflictos vienen cuando alguien se cree superior a otros. Ese sentido equivocado de superioridad hace que esa persona empiece a tratar mal a los que están bajo su cuidado. Esa falta de humildad indica falta de madurez. Y si el líder no tiene esa humildad, no está para ese líder. Debemos de distinguirlos por la manera en que tratamos a los demás. Y a nadie le gusta ser maltratado, ¿o sí? A las esposas no les gusta que el marido las maltrate, no, debe tratarla como reina, como vaso frágil. Y al marido no le gusta que la mujer lo maltrate tampoco. Igual en la iglesia, la oveja no quiere ser maltratada, el líder no quiere ser maltratado. Y cuando nos maltratan, ¿cuál es nuestra reacción? Deberíamos de poner la otra mejilla, pero esa es la realidad. Me hablas fuerte, te hablo fuerte. Me maltratas, te maltrato. O sea que es natural en nosotros el defendernos. Pero esas defensas resultan en pleitos, en discordias, en disputas. Y ahí se pierde la paz. Si tan solo siguiéramos el consejo que Pablo le da a los filipenses, no habría pleitos en la congregación, ni en el lugar. Esto es lo que dice Pablo a los filipenses: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Pon ese verso a la par de lo que acaba de decir Pedro. ¿Te das cuenta? Tienes razón. El egoísta no es humilde. El que busca vanagloria no es humilde. Cuando vemos al otro más importante que yo, entonces estamos mostrando humildad. Y Pedro dice también, no solamente tienen que
vestirse de humildad todos, sino que todos deben de humillarse bajo la mano de Dios. La humildad hacia otros tiene su raíz en la humildad hacia Dios. Si somos humildes para con Dios, vamos a ser humildes para con otros. Pero a menudo, ahí es donde está el problema. No somos humildes con Dios. No somos lo suficiente humildes para someternos a la voluntad de Dios. Somos ovejas rebeldes. ¿Y sabes por qué? Por una cosa, y Pablo lo acaba de decir. Se llama orgullo. Y el orgullo que nos hace creernos que somos más importantes, que somos mejores que los demás. Pablo dice, no, al otro véalo como más importante que usted. Desde el comienzo de la creación, el orgullo ha sido la caída no solamente de la humanidad, sino de los ángeles, los caídos, por supuesto. Porque ¿cuál fue el pecado de Satanás, de Lucifer? Orgullo. Dice Proverbios 15:13, el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la honra viene la humildad. Antes de la honra viene la humildad. Entonces, si tú quieres ser exaltado, no busques esa exaltación. Deja que Dios te exalte, porque eso es lo que está diciendo ahí. ¿Tienes alguna preocupación o alguna ansiedad? Humíllate y ponlo en las manos de Dios. Dice también que debemos de estar alertas, y eso lo ha mencionado Pedro desde el principio. Siempre vigilantes. En el verso 8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas. ¿Por qué? Porque el adversario anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ya que vivimos en medio de esta sociedad corrupta, contraria, hay una cosa que nunca debemos de olvidar. El enemigo no descansa. El diablo no toma breaks, ni sus secuaces, sus demonios. Ellos siempre andan ocupados viendo a quién hacen tropezar, a quién hacen caer. Y no sé si has visto alguna vez algún video de un león acechando a su presa, o de una leona más que todo. Los leones muchas veces son lazies, la leona es la que sale a cazar. Pero si lo has visto, con qué sigilo, con qué cuidado esa leona va agachadita, caminando entre el zacate y la presa, ni cuenta se da. Y cuando se da cuenta, too late. Ahí cayó. Y hacían del diablo detrás de nosotros, buscando devorarnos. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes. Y Pedro dice que debemos estar vigilantes con sobriedad. Con sobriedad. ¿Conocen la palabra sobrio? ¿Cuál es lo contrario de sobrio? Ebrio. Ebrio. Una persona ebria, una persona intoxicada, está bajo el control de la sustancia que ha consumido.
ya sea que esté intoxicada por alcohol, por cocaína, por marihuana, por lo que sea, no está en control de sí mismo. Alguien más lo está controlando. Ahora, ponte a pensar. Si yo soy dueño de una compañía y tú vienes a buscar trabajo a mi compañía y yo sé que eres borracho, ¿cuál es la posibilidad de que yo te dé trabajo? Y peor si es de chofer, o peor si es de cuidar niños. Probablemente no te lo daría. Seguramente no emplearía a un borracho, y menos de vigilante. Tu trabajo va a ser velar en esa caseta toda la noche. ¿Qué va a pasar con ese borracho? Se va a dormir. Se va a dormir. Y cuando Pedro dice que estemos alertas con sobriedad, o en otras palabras, estad alertas no estando intoxicados por las cosas de este mundo, por las cosas que este mundo te presenta como éxito. Este mundo es engañoso. Este mundo nos hace pensar que si ya alcanzamos el sueño americano, ya la hicimos. Muchas veces el sueño americano se convierte en la pesadilla americana, porque nos desbocamos yendo a otras cosas que no dan felicidad. La casa no da felicidad, el auto no da felicidad, el dinero no da felicidad. La única felicidad viene ¿de dónde? ¿De dónde? De Cristo. Por eso es que debemos de andar alerta, porque el mundo nos acecha con todas estas cosas que son vanas y temporales. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo último que dice con respecto a esto es que no solo debemos de estar alertas, que debemos estar listos para resistir al león, al cazador. Verso 9. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Qué creen que pensaron los de la diáspora allá en la persecución? Ay, pobrecitos nosotros. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a otros no les pasa? ¿Qué está diciendo Pedro? No, eso que está pasando también lo pasan los hermanos allá en Roma, y los hermanos allá en Grecia. No somos la excepción. El diablo anda detrás de todos, no solamente de estos. Entonces lo que debemos de hacer es resistirle. Y resistirle literalmente significa párate contra el enemigo, párate contra el diablo. En otras palabras, está diciendo: no cedas a las tentaciones o no cedas a los ataques de Satanás, peléale. Estate siempre en guardia, listo para pelear. Ese fue más o menos el tercer mensaje de esta serie. Listo para pelear. Porque si el diablo no encuentra resistencia, ¿qué va a hacer? Te va a ganar la batalla, te va a conquistar. Y no solamente te va a conquistar, va a hacer de tu mente su cuartel general. Porque el diablo sabe que todas las batallas de la fe se pelean aquí. Si te controla tu mente, te controló. Y el ebrio no está controlando sus pensamientos, por eso dice tontería cuando anda borracho. Entonces debemos de ser sobrios, cuidando nuestra mente y resistiendo al diablo. Todos de alguna manera somos sumisos a alguien.
Por ejemplo, yo soy sumiso a mi esposa. ¿Por qué le da risa? Que no dice en la Escritura, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Verdad que sí, hermanas? Muy bien. Pero de alguna manera todos nos sometemos a Él. Unos se someten a Dios, otros se someten al diablo. Y es por eso que a Pedro está diciendo esto, y lo dice Santiago también. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Si no le peleas, se queda ahí. Cómprate una bota de esas de estilo mexicano que son bien puntiagudas, de esas que son buenas para darle unas cuantas patadas al diablo. Resístele y huirá. El problema es que muchas veces lo contemplamos ahí y le damos lugar para que nos lave el coco, y de repente estamos haciendo algo y después decimos, ay, ¿cómo pude haber hecho esto? No resististe. Si la familia resiste, el diablo huirá. Si la iglesia resiste, el diablo huirá. Y cuando el diablo no está presente, ¿qué pasa con los conflictos? Desaparecen. Porque los conflictos, tanto en la iglesia como en el hogar, como en la sociedad, como en el mundo, son dos personas que no quieren pelear, como los niños de antaño. Te veo a la salida de la escuela. Y ahí están los dos niños a la salida de la escuela, uno enfrente al otro. Y nadie quiere tomar acción. Nadie quiere dar el primer soplamoco, decía mi pastor. Pero viene uno de los compañeritos, de los diablitos, ¿y qué es lo que hace? Empuja a uno de los dos para que el pleito comience. Eso es lo que el diablo hace en el hogar, en la congregación y en el mundo. Tenemos que resistirlo. Y básicamente con eso Pedro termina sus instrucciones a estos hermanos. Lo que queda del capítulo son básicamente salúdame a fulano, salúdame a mengano, a sultano, ¿verdad? Pero ya las instrucciones, yo creo que hemos escuchado suficiente de esta epístola de Pedro para saber vivir en medio de este mundo en paz. Amén. Vamos a orar. Señor bendito Padre, gracias por permitirnos llegar a la conclusión de esta carta que tanto nos ha enseñado, Señor. Que todo lo que hemos escuchado no caiga en saco roto en nuestra petición. Que recordemos constantemente esas instrucciones dadas a los jóvenes, a los viejos, a los líderes, a los seguidores, a los creyentes, para poder vivir en paz a pesar de las persecuciones y las pruebas de este mundo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.